Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos del segundo básico del Colegio Los Leones? Les saluda su profesora Claudia Lermanda y hoy vamos a tener una clase de historia y geografía. En los contenidos de hoy vamos a repasar un poco cómo conocimos los tipos de paisaje la vez anterior y qué lo componen. Recordemos, los paisajes están compuestos o los podemos identificar o clasificar de acuerdo a el relieve, a la vegetación y el clima presente en cada uno de ellos. Y de acuerdo a eso, pudimos clasificar nuestro Chile en 5 zonas: la zona norte, la zona centro y la zona sur. Recuerden que la zona norte se divide en norte grande, norte chico, luego tenemos la zona central y después tenemos la zona sur y zona sur austral. Esas son las 5 grandes zonas, pero en el fondo son 3, solo que hay 2 que se subdividen, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a conocer es uno de esos elementos del paisaje, que es el relieve. ¿Cómo es el relieve de nuestro país? Y para eso vamos a ver una presentación en PowerPoint con imágenes que nos van a enseñar cómo reconocer nuestro relieve. Bien, habíamos dicho entonces que nosotros teníamos 3 zonas geográficas, pero como había 3 zonas, 2 de ellas se dividían en 2 partes. Zona norte, centro y sur, pero la norte en norte grande y norte chico, zona central, y la zona sur en zona sur y zona sur austral. Ahora vamos a reconocer cómo es el relieve en cada una de estas zonas. Vamos a comenzar por la definición de relieve. ¿Qué es el relieve? El relieve son las formas que encontramos en los diversos paisajes. Por ejemplo, las cordilleras, los volcanes, las islas, valles, costas, lagos, ríos, entre otros, que podemos observar en distintos lugares. Por ejemplo, acá podemos observar distintos tipos de relieve. Vemos montañas, vemos lagos, otro lago, aquí vemos un volcán y un lago a los pies del volcán. Ese es el relieve, son las formas que yo puedo identificar en los distintos paisajes. Veamos ahora cómo son las formas generales que se presentan en nuestro país. En nuestro territorio podemos reconocer 4 franjas que se repiten a lo largo de Chile, desde acá arriba al norte hasta el sur, ¿ya? ¿Cuáles son esas formas? Si yo mirara de lado o me pusiera de frente hacia el norte, miren acá, aquí está el esquema que nos muestra cómo podríamos estar ubicados. Nos pondríamos mirando hacia el norte. Hacia nuestro lado izquierdo tenemos el oeste, hacia nuestro lado derecho tenemos el este y hacia nuestras espaldas tenemos el sur. Si nosotros miramos nuestro país en ese sentido, siempre hacia el oeste nos vamos a encontrar con el mar. Hacia el este nos vamos a encontrar con la cordillera. Hacia el norte, las regiones que están hacia el norte, obviamente, y hacia el sur nos vamos a encontrar también con las zonas sur y austral. Entonces, ¿qué se repite durante todo el trayecto de nuestro país? Si viajamos de norte a sur, nos vamos a encontrar siempre con las mismas franjas o relieve. ¿Cuáles son? La cordillera de los Andes, que es la más alta, que es un cordón montañoso que nos permite tener un límite natural entre Chile y Argentina. Luego, un lugar bajo o plano, que lo conocemos como depresión intermedia, que en el fondo son los lugares donde se desarrollan los valles, la agricultura, y donde también está el mayor asentamiento humano, porque desde sus inicios, toda esta agüita que caía desde acá, que bajaba por los ríos desde la cordillera, llegaba acá a este plano, donde se podía producir también, como les decía, la agricultura y el asentamiento humano, y las personas buscaban estos lugares porque era más fácil vivir allí, ¿cierto? Podían tener animalitos, tenían alimento, etc. Entonces, en estos lugares es donde más se produjo el asentamiento humano. Luego, más hacia el oeste, nos encontramos con la cordillera de la costa,
Y luego de eso nos encontramos con las planicies litorales, que son estos lugares planos cercanos a las playas. Nosotros, en este minuto, los que vivimos en Villa Alemana, Quilpué, en este sector, vivimos acá, cerca de las planicies litorales. ¿Cuál vendría a ser el cordón montañoso o cordillera de la costa? Son todas esas cuestas que nos dividen entre nuestra región y Santiago. Todos los que hemos viajado a Santiago nos hemos dado cuenta que tenemos que subir unos cerros, pero si no queremos subir los cerros, tenemos que pasar por los túneles que cruzan por acá debajo, esta cordillera de la costa, para luego llegar a esta depresión intermedia que es Santiago. ¿Se dan cuenta? Ya. Y más al este está la cordillera de los Andes. Para los que han ido, por ejemplo, al Cajón del Maipo, que es la parte interior de Santiago, han llegado acá, por ejemplo, a Santiago, y después se han internado por las montañas hacia la cordillera de los Andes, ¿ya? Eso es para que nosotros vayamos conociendo cómo es el relieve. Este relieve, recuerden, se repite de norte a sur, con mayor o menor intensidad, pero siempre está ahí presente. ¿Cómo es este relieve en la zona norte? La zona norte se caracteriza por poseer un lugar conocido como el altiplano. En la cordillera de los Andes podemos observar que hay mucha altura. Es muy alta la cordillera en el norte. Y la característica principal es que tiene lagos en mucha altura y también otra atracción turística y natural que son los salares. Luego, la depresión intermedia no es tan profunda, es un poquito todavía en altura, se producen algunas quebradas y bajadas de agua, pero los territorios son muy, muy secos. La cordillera de la costa también muy alta y casi no hay planicies litorales, casi no hay playas tan anchas como se dan más acá en la zona central. ¿Ya? Es como más abrupto. Termina la cordillera de la costa y ¡pum! Cae al tiro casi al mar. Casi no hay playa. Así es el relieve en la zona norte. Recordemos, cordillera muy alta, con lagos en medio de ella. Depresión intermedia casi no existe, porque también está en mucha altura y el territorio es muy seco. Y la cordillera de la costa, que también es muy abrupta su llegada al mar. ¿Ya? Entonces, repitamos, como es en el norte, una cordillera de los Andes alta, con un altiplano, con volcanes y salares, lo que hablábamos recién. La depresión intermedia también es muy alta, se produce también el desierto de Atacama en Antofagasta, y dice aquí, la cordillera de la costa es tan alta que en Tarapacá llega como farellón costero al mar, es decir, como roqueríos, casi no alcanza a ver playas. ¿Cómo es en el norte chico? Recordemos, acuérdense de lo que conversábamos en las clases. El norte chico ya presenta un poco más de valles, ¿se dan cuenta? Porque esta agüita que va bajando por la cordillera va permitiendo que aparezcan los valles transversales. Transversal quiere decir que cruza desde la cordillera de los Andes, que está en el este, y baja hacia el oeste. Estas aguas o ríos llegan hasta el mar. La depresión intermedia desaparece por los cordones y valles transversales, como decía aquí, y la cordillera de la costa se junta con la de los Andes en los cordones transversales, es decir, casi no hay lugares planos en el norte chico, pero sí se puede plantar y ya la agricultura empieza a ser un poquito más habitual, solo que los cerros, recuerden en los paisajes, los cerros aún siguen siendo muy secos. ¿Cómo es la zona central? Aquí en la zona central donde nosotros vivimos se pueden apreciar de mejor forma todas estas franjas que forman parte del relieve de nuestro país. Tenemos una cordillera de los Andes todavía alta, pero empiezan a aparecer los valles en la depresión intermedia, valles mucho más amplios, los cerros se vuelven un poco más verdes,
Tenemos una cordillera de la costa, que también es bien pronunciada todavía, pero que nos permite tener planicies litorales o playas. ¿Y cómo es la zona austral? Bueno, en la zona austral tenemos una cordillera de los Andes que empieza a disminuir en altura y empieza a bajar y es como si se empezara a sumergir, ¿ya? Hacia el lado oeste. Se empieza a internar hacia el océano y empieza a formar todos estos archipiélagos. Es como si el agua hubiese entrado y como la cordillera también es más bajita, estas cordilleras se empiezan a transformar en islas. Y entre medio tenemos los campos de hielo, donde ya casi no hay terreno, sino más bien solo nieve, nieves eternas, muy solidificadas, donde no hay mayor vegetación. Entonces, repitamos, ¿cómo es el Chile en la zona sur respecto a su relieve? La cordillera de los Andes es más baja en altura, lo más altos son los volcanes, porque eso también es importante. En el relieve de la zona sur, los volcanes empiezan a ser mucho más numerosos. Y en la zona austral, como yo les decía recién, la cordillera de los Andes se desvía hacia el oeste, es decir, es como si se internara al mar, posee campos de hielo. Y la cordillera de la costa desaparece por completo. ¿Por qué? Porque la cordillera de la costa, recuerden que estaba más cercana al mar en el norte, entonces en el sur ya casi no se ve, no hay vestigio, no hay huella de la cordillera de la costa. Y eso entonces es el relieve de nuestro país. Entonces recordemos, ¿cuáles son las 4 franjas principales de nuestro relieve? Es la cordillera de los Andes, que nos separa de Argentina. Luego viene la depresión intermedia, que es donde empiezan a aparecer los valles. Luego viene nuevamente la cordillera de la costa, que es un poquito o harto más baja que la cordillera de los Andes. Y al final las planicies litorales o las playas o los lugares más planos después de la cordillera de la costa. ¿Dónde vivimos nosotros? Nosotros vivimos en las planicies litorales, porque no nos alcanzamos a internar en la cordillera de la costa. ¿Ya? Bien, chiquillos, espero que les haya quedado clara toda la explicación y ahora a realizar las actividades pensadas para ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.